Episodio número 3184. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 29 de julio, la Pascua. Avanzando en el marco de esta lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Durante esta semana hemos abordado varias lecciones. Primero iniciamos el sábado domingo hablando acerca de una plaga más. Luego, ayer lunes, preparativos para la Pascua, y para hoy nos disponemos la lección que lleva por título, el título general, valga la redundancia, de esta semana, la Pascua. Esto y más estaremos estudiando en el día de hoy. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por esta oportunidad de aprender más de tu palabra, de poder venir ante tu presencia. En esta hora pedimos que tu unción sea con cada uno de nosotros, para que seas tú el que hables, que cada uno de nosotros escuche tu voz y que podamos poner en práctica lo aprendido. Que esto sea de gran bendición para nosotros, para nuestra experiencia cristiana. Ayúdanos a crecer un peldaño más a la estatura de Cristo, como el único varón perfecto y recto. Ayúdanos, oh Dios, para ser cada día más semejante a ti, pues te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Pascua. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 23, para responder a la pregunta: ¿qué papel desempeña la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Éxodo, el capítulo 12, los versículos del 17 al 23. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la generación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová
aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué papel desempeña la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa? Aquí escribí: la sangre es fundamental, ya que se convierte en el distintivo de quienes han confiado en la misericordia de Dios y quienes no. Por otro lado, este es un símbolo de la sangre que sería derramada por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra respuesta. La sangre del Cordero sacrificado era un elemento clave en esta celebración. Quienes participaban de esta mojaban con ella los marcos de las puertas de sus casas. De este modo, demostraban su fe en que Dios los libraría de lo que tendrían que afrontar quienes no estuvieran protegidos por la sangre. ¡Qué poderosa representación de lo que significaba el Evangelio! El Cordero Pascual tenía que ser sin defecto, pues señalaba a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí está lo mismo que yo escribí, que precisamente representaba a Cristo. La sangre del animal cumplía una función crucial. ¿Cuál función? Simbolizaba protección y era una señal de vida en un momento de muerte. Éxodo capítulo 12, versículo 13, dice que la sangre será la señal de las casas donde ustedes estén. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá en ustedes mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 13. O sea que la sangre definitivamente era un símbolo, era un distintivo, al igual que hoy en nuestros días está el distintivo o el sello de Dios, que es nada más y nada menos que un afianzamiento en toda la verdad, como un distintivo de quienes sirven al Dios verdadero, y quienes no lo sirven no tendrán ese sello. Todo el Evangelio estaba asociado con la celebración de la Pascua, porque ésta no solo apuntaba a la liberación de la esclavitud y la partida obviamente hacia la tierra prometida, sino también el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y a sus méritos aplicados a todos los que están cubiertos por su sangre. ¡Qué cosa más maravillosa! Nada más y nada menos, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, que es la que lava nuestros pecados o nuestras vidas, porque obviamente el pecado como tal no tiene perdón. Y usted dirá, ¿cómo? Pero yo he escuchado que Dios perdona los pecados. Bueno, nos perdona a nosotros, pero Dios no perdonó el pecado, no excusó el pecado, no eliminó el pecado, sino que más bien Él cargó con el pecado. O sea, de esa manera, en ese sentido, Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos, pero Él tuvo que morir. O sea, no sé si me doy a entender, son dos cosas muy diferentes y precisamente al final va a haber una dinámica en la que vamos a explicar mejor todo esto. Siglos más tarde, Pablo escribió lo siguiente al recordar esta celebración. En 1 Corintios 5:7, él dice: límpiese de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí está lo que dice 1 Corintios 5:7 en relación a Cristo. Y ustedes notan cómo Cristo es la Pascua que fue sacrificada por nosotros, pero también habla de la vieja levadura. La levadura se utiliza para preparar masas de diversos tipos. Se la menciona por primera vez en la Biblia con la preparación del pan ácimo, sin levadura.
en la víspera de la salida de los israelitas de Egipto, también era necesario eliminar la levadura de sus casas. En este contexto concreto, la levadura era un símbolo del pecado. Por lo tanto, no debía ser utilizada en el contexto de la fiesta de la Pascua durante esa semana. Esa semana recordamos que era del 14 al 21, es decir, 7 días literalmente, y empezaba en la tarde, es decir, en la puesta de sol de ese día, como todos los días se contaban, de puesta de sol a puesta de sol, pues empezaba la puesta de sol del día 14 y terminaba la puesta del sol del día 21. El pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. El manojo de hisopo que se empapaba en la sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios. En resumen, la obra redentora de Jesús era revelada a lo largo de la Pascua. A continuación, entonces, se hace la pregunta final y ahí vamos a tomarnos un tiempo prudente. De paso, estamos a buen tiempo ahora para explicar de qué se trataba todo esto. Entonces, nos dice esta pregunta final. ¿Qué nos dice acerca de la gravedad del pecado el hecho de que fuera necesaria la sangre de Jesús, Dios mismo, para expiarlo? Aquí escribí, indica que Dios no perdona el pecado, pero perdona al pecador arrepentido, que Dios nos ama tanto, pero a la vez es tan fiel a su ley, que prefirió él mismo pagar la deuda en vez de romper la multa. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y ahora voy a explicar en detalle qué significa esto de que Dios prefirió pagar la deuda en vez de romper la multa. Es como la famosa representación o ilustración de un policía que para a un predicador y luego que este predicador se muestra como tal, como el predicador de esa semana en esa ciudad, y el policía ve que es este hombre, en vez de multarlo por la alta velocidad, el exceso de velocidad que tenía, entonces luego de que había escrito la multa, la rompe. Cristo no hace eso. Cristo, en vez de romper la multa o romper la ley, Él paga la ley. Él paga la multa, que es lo que el policía debió hacer si era fiel a la ley, a la vez quería también aplicar misericordia con este predicador. De la misma manera, él debía de pagar el ticket, no romperlo, pues estamos hablando de que Cristo no rompió en ningún momento ninguno de los mandamientos, no quebrantó en ni un ápice la ley, más bien cumplió la ley al pie de la letra, pero también con su sacrificio, que era representación de todas las vidas humanas, porque de paso, todas las vidas están contenidas en Él. Él es el don de la vida, de Él emana la vida. Por lo tanto, si todas las vidas dependen de Él y Él es el hombre comunidad, el que muere por todas las vidas humanas, pues es el que tiene derecho de regalarle esa vida a quien Él quiere, porque Él es doblemente nuestro dueño. Dueño porque es nuestro creador, pero también porque es nuestro redentor. Porque no rompió la ley, vuelvo y repito, no rompió la multa, más bien la cumplió. Así que tan sagrada es su ley como tan sagrado es su compromiso con nosotros, que pagó nuestra deuda por amor y a la vez fue fiel a su pacto. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la Pascua es una representación de Cristo, que la gracia de Dios tiene que ver con el hisopo,
que se empapaba esa sangre y que de esa manera todo es un símbolo y una realidad. En este caso fue símbolo la Pascua original que se hizo, pero fue literal lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él es nuestra Pascua, tal y como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Vamos a leer una vez más este texto. Límpiese de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Escuché clarito que dijeron amén sobre lo que dice 1 Corintios 5:7, porque Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, pero aún más gracias te damos por este sacrificio que no tiene comparación. Tú has sido, Dios, un ejemplo vivo de que eres fiel al pacto, fiel a tu ley, pero también fiel a tu misericordia. Gracias por combinar ambas cosas en favor de nosotros y por sostener el universo de manera magistral como siempre lo haces. Ayúdanos, sosténnos también a nosotros. Ayúdanos a serte fiel, aunque se desplomen los cielos, pero si fallamos, que vayamos nuevamente ante el abogado que tenemos, ante ti como Padre, a Jesucristo el justo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir por fe y a ser salvados por toda la eternidad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 30 de julio, pasar la antorcha, avanzando en el marco de esta lección número 5, la Pascua, con el texto a memorizar de Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua, en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Una vez más, +1 484 838 8989. Y también vía WhatsApp se pueden comunicar con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.